En la cena familiar, mi hermana me echó agua en la cabeza y dijo con una sonrisa burlona: «Tienes 5 minutos para irte de mi casa». Mis padres asintieron con entusiasmo, aplaudiendo en señal de apoyo. Me sequé la cara, sonreí y saqué un grueso fajo de documentos. Pues entonces, dije fríamente, solo les quedan 5 minutos para rezar. Soy Isabella Rossi, de 34 años, una fundadora de tecnología que construyó una startup de educación desde cero en San Francisco. Mi abuelo, mi roca, falleció hace 6 meses, dejando un vacío que nada podía llenar. Él era mi mayor fan, el único que creyó en mí cuando mi familia no lo hizo. El fin de semana pasado, mi hermana me invitó a una cena familiar en su casa en Austin, Texas, afirmando que quería reconectar después de años de distancia. Entré esperanzada, aferrando un archivo de pruebas que había pasado meses reuniendo, pero la noche se puso fea rápidamente en la mesa. Mi hermana se levantó, tomó un vaso de agua y lo derramó sobre mi cabeza, con una mueca de desprecio. «Tienes 5 minutos para irte de mi casa». Mis padres aplaudieron, sus ojos brillando de aprobación. Mientras mi tía permanecía en silencio, me sequé la cara, sonreí fríamente y saqué una gruesa pila de documentos de mi bolso. «Bueno, entonces», dije, con voz firme. «Solo les quedan 5 minutos para rezar». Lo que sucedió después destrozó a nuestra familia para siempre, exponiendo una traición que nunca vi venir. Había descubierto secretos que pensaban que estaban enterrados. Y esa cena fue mi oportunidad para cambiar las tornas. Creciendo en Austin, mi abuelo fue mi roca después del divorcio de mis padres cuando yo tenía 8 años. El abuelo Samuel era dueño de una pequeña cafetería en el centro, un lugar donde los locales se reunían para tomar cafés fuertes y tener conversaciones aún más fuertes. Él se convirtió en la figura paterna que necesitaba, enseñándome sobre negocios mientras yo ayudaba detrás del mostrador. Los fines de semana significaban reponer estantes o experimentar con su vieja computadora en el almacén. Ahí es donde me enamoré de la programación, soñando con formas de hacer que la tienda funcionara mejor, como un sistema de pedidos en línea para los clientes habituales. Mi hermana siempre tomó un camino diferente. Ella era la estudiante estrella, sacando las mejores notas y ganando premios de diseño en la escuela. Pero guardaba un resentimiento silencioso. El abuelo Samuel elogiaba mis ideas tecnológicas durante las visitas familiares, diciendo: «Isabella ve el futuro, eso es un don». Pero Chloe fruncía el ceño, susurrándole a mamá: «Siempre ignora a la hija mayor, claramente tiene favoritismo». Forzaba una sonrisa, pero sus ojos mostraban celos. Una vez, después de que él pasara una tarde enseñándome a arreglar la máquina de espresso con un temporizador digital que yo había montado, ella me gritó más tarde, acusándome de robarle su atención. Sus logros en la clase de arte nunca recibieron el mismo entusiasmo de su parte. Mis padres se inclinaban hacia ella. Laura decía cosas como: «Chloe es práctica. Ella hará algo real». David asentía, descartando mis jugueteos con la computadora como una fase. Celebraban sus boletas de calificaciones con grandes cenas, mientras que mis notas promedio recibían un encogimiento de hombros. La tía Susan notaba la tensión, pero se mantenía neutral, a menudo cambiando de tema durante las festividades para evitar peleas. Vivía cerca y pasaba por la tienda a veces, pero nunca tomaba partido, solo decía que las familias tienen sus dinámicas. A medida que crecía, la brecha se hizo más grande. Pasé los veranos en la cafetería aprendiendo del abuelo Samuel sobre el servicio comunitario, cómo donar café a eventos locales. Él vio potencial en mi afición por la programación, animándome a seguirla. Chloe se centró en sus bocetos de diseño de interiores, consiguiendo pasantías temprano, pero se quejaba en privado de cómo el abuelo Samuel favorecía mis cosas raras de tecnología. Una noche, después de compartir una idea de una aplicación para rastrear el inventario de café, me abrazó y dijo: «Vas a cambiar las cosas, niña». Cuando cumplí 24 años, decidí irme de Austin a San Francisco. Mi familia se opuso. Laura lloró por abandonar las raíces. David lo llamó irresponsable. Una parte de mí se preguntaba si su oposición era una preocupación genuina o solo una forma de mantenerme en mi zona de confort. Chloe me sermoneó sobre perder el tiempo persiguiendo sueños. La tía Susan se mantuvo en silencio, ofreciendo una despedida neutral con la mano. Solo el abuelo Samuel me apoyó. La noche antes de irme,
me dio un sobre con $5,000 de los ahorros de su tienda. Construye algo significativo, susurró, abrazándome fuerte. Ese dinero me ayudó a empezar. Y mientras me alejaba de Austin, prometí hacer que se sintiera orgulloso. Con el apoyo del abuelo Samuel respaldándome, me dediqué por completo a construir mi startup de educación en San Francisco. Los $5,000 que me dio cubrieron mi primer alquiler y la actualización de mi computadora portátil, permitiéndome crear cursos en línea para pequeñas empresas. En pocos años, la empresa creció a 20 empleados y fue valorada en varios millones. Me concentré en herramientas que ayudaban a tiendas locales como la suya a adaptarse a los métodos de enseñanza digital. Durante todo ese tiempo, lo llamaba cada domingo, compartiendo actualizaciones sobre nuevas funciones o victorias con clientes. Él se reía y decía, «Esa es mi chica», convirtiendo las pausas para el café en aulas. Hace aproximadamente un año, su voz comenzó a cambiar durante esas llamadas. Repetía historias o olvidaba detalles de nuestra última conversación. Me ofrecía volar de regreso a Austin, pero él lo descartó, diciendo que solo estaba ralentizándose. Debería haber insistido más. Le envié regalos, como una tableta personalizada para gestionar los pedidos de la tienda de forma remota, pero Chloe comenzó a aparecer más en la cafetería. Según lo poco que él mencionaba, ella restringía mis visitas, alegando que necesitaba descansar del estrés de los viajes. Cuando intenté llamar directamente a la tienda, los empleados dijeron que ella ahora manejaba todos sus horarios a medida que su salud empeoraba. Las llamadas se acortaron. Estaba tomando analgésicos fuertes para la artritis, del tipo que nubla el pensamiento. Chloe se hizo cargo de sus citas médicas y del acceso a su banco, diciendo que era más fácil ya que ella vivía cerca. La tía Susan sabía de los cambios, pero se mantuvo en silencio, diciéndome en una rara llamada que era mejor no agitar las cosas. Hace 6 meses, llegó la devastadora noticia. El abuelo Samuel había fallecido mientras dormía. Volé a Austin de inmediato, paralizada por el arrepentimiento. El funeral estaba lleno de locales que habían amado su tienda. Chloe lo organizó todo, hablando de su dedicación a la comunidad con una emoción perfecta. Nuestros padres la miraban con orgullo. Nadie me pidió que dijera una palabra. En la oficina del abogado para la lectura del testamento, llegó el shock. El abuelo Samuel le había dejado la cafetería por completo a Chloe. No tenía sentido. Él siempre había hablado de que sería mi herencia, con las ideas que yo había compartido para expansiones en línea. El documento había sido modificado solo unas semanas antes de su muerte, durante su periodo de medicación más intensa. El rostro de Chloe se tensó cuando lo cuestioné, diciendo que él se había dado cuenta de que ella era la que estaba presente a diario. Laura y David asintieron de acuerdo. El abogado confirmó que era legal, pero algo no encajaba. Dejé a Austin confundida, mi dolor convirtiéndose en sospecha. De vuelta en San Francisco, no podía dejarlo pasar. Contraté a un investigador privado especializado en casos de personas mayores. Durante los siguientes meses, las piezas emergieron. El investigador accedió a los registros médicos que mostraban que la confusión del abuelo Samuel alcanzó su punto máximo el día de la firma del testamento, justo después de que Chloe se saltara sus medicamentos para la claridad mental. Correos electrónicos entre ella y Eric revelaban planes para vender la tienda para construir condominios y cubrir sus deudas. La tía Susan había sido testigo de algunas restricciones, pero lo ocultó, admitiendo al investigador que pensaba que mantenía la paz. Reuní todo, registros, correos electrónicos, declaraciones de empleados, preparándome para la confrontación. La verdad estaba clara, se habían aprovechado de él cuando era más vulnerable. El trabajo del investigador no se detuvo ahí. Durante las siguientes semanas, profundizó en los últimos meses del abuelo Samuel, centrándose en cualquier comunicación inusual. Un gran avance provino de una grabadora de voz que le había dado al abuelo Samuel años atrás para anotar ideas para la tienda. El investigador recuperó varias entradas donde el abuelo Samuel sonaba lúcido pero preocupado. En una de 3 meses antes de su muerte, señaló las frecuentes visitas de Chloe y su insistencia en actualizar su testamento. Sigue diciendo que Isabella está demasiado ocupada en California como para preocuparse por la tienda, dijo, con voz firme. Pero eso no es cierto. Las ideas de Isabella modernizarían este lugar sin perder su corazón.
Otra entrada capturó su confusión sobre la actitud de Chloe. Chloe parece molesta cada vez que menciono el éxito de Isabella. Hoy, me espetó que Isabella no se merece la tienda porque se fue de Austin. No entiendo, mi niña está construyendo algo grande. Esas grabaciones confirmaron que los celos de Chloe no eran nuevos. El investigador también descubrió correos electrónicos entre Chloe y Eric sobre la propiedad de la cafetería. Uno de hace 4 meses decía: una vez que tengamos el control, podemos vender a tu empresa y pagar el préstamo de la casa. Eric respondió: perfecto, los condominios allí se venderán rápido. Solo asegúrate de que el viejo firme pronto. Sus motivos se volvieron cristalinos. El investigador obtuvo registros financieros que mostraban sus pesadas deudas, pagos de la hipoteca atrasados, matrículas de escuelas privadas vencidas, proyectos de construcción de Eric estancados por malas inversiones. Necesitaban dinero rápido, y la ubicación privilegiada de la tienda en Austin era su boleto de salida. El papel de la tía Susan surgió durante la investigación. El investigador la entrevistó discretamente y ella admitió saber sobre las restricciones de Chloe a los visitantes. La vi rechazar las llamadas de Isabella a veces, confesó. Chloe dijo que era para que él descansara, pero sospechaba algo más. No dije nada porque pensé que mantenía unida a la familia. Su neutralidad se había convertido en complicidad, protegiendo a Chloe a expensas del abuelo Samuel. El investigador notó que ella evitaba preguntas más profundas, pero su declaración agregó peso al patrón de aislamiento. A medida que la evidencia se acumulaba, sentí una mezcla de ira y determinación. El investigador confirmó que Chloe había estado en cada cita médica en esas últimas semanas, incluso sugiriendo analgésicos más fuertes que nublaban la mente del abuelo Samuel. Las declaraciones de los empleados de la cafetería describieron cómo ella se hizo cargo de las finanzas abruptamente justo en la época del cambio de testamento. Recopilé todo: grabaciones, correos electrónicos, registros de deudas, la admisión de la tía Susan en un archivo seguro. Con la verdad en mis manos, sabía que confrontarlos en la cena de Chloe sería mi momento. Reservé un vuelo de regreso a Austin, lista para exponer lo que habían hecho. Aterricé en Austin, con el estómago apretado por la anticipación, aferrando el archivo de pruebas que había preparado. La casa de Chloe, en un barrio de lujo, gritaba éxito. Un diseño moderno y elegante con un césped bien cuidado y un SUV brillante estacionado afuera. Toqué el timbre, el peso de mis descubrimientos presionando contra mi pecho. Mi hermana abrió la puerta, vestida con un atuendo a medida, su sonrisa forzada pero pulida. Me llevó a un comedor donde una mesa de roble pulido estaba puesta para 5. Laura y David estaban sentados rígidamente, sus rostros una mezcla de inquietud y expectación. La tía Susan me dio un pequeño asentimiento, su expresión indescifrable. Mientras nos sentábamos, el aire se sentía pesado, como una tormenta a punto de estallar. La comida comenzó con una charla trivial: el clima, mi vida en San Francisco, evitando cuidadosamente cualquier cosa real. Entonces Chloe se aclaró la garganta, sus ojos afilados con determinación. Hemos tomado una decisión, anunció, mirando a Eric en busca de apoyo. El terreno de la cafetería es demasiado valioso para quedarse ahí. Se lo venderemos a la empresa de Eric para un desarrollo de condominios. Es la jugada inteligente. Una parte de mí se preguntó si esto era realmente inteligente para la familia o solo una forma de que ella afirmara su control. Mi tenedor se congeló en el aire. La tienda del abuelo Samuel, el corazón de la comunidad de Austin, reducida a una ganancia rápida. Dejé mi tenedor, manteniendo mi voz uniforme. Esa tienda ha prosperado durante décadas. El abuelo quería que se preservara, no que la demolieran. La sonrisa de Chloe se tensó. Tú no estás aquí, Isabella. No tienes derecho a decidir qué es lo mejor. Eric intervino, su tono petulante. El mercado está en auge, los condominios generarán millones. Me opuse, mi voz subiendo ligeramente. ¿Millones para quién? Para cubrir sus deudas. Laura interrumpió, su voz aguda. No seas egoísta. Chloe está pensando en la familia. David asintió, añadiendo, es un progreso práctico. Me pregunté si realmente les importaba el legado del abuelo o si solo veían la ganancia financiera. La tía Susan permaneció en silencio, sus ojos fijos en su plato.
La habitación crepitaba con tensión mientras yo insistía. El legado del abuelo no es su cajero automático. Él me confió esa tienda. Chloe se levantó abruptamente, su rostro enrojecido. ¿Confió en ti? Lo abandonaste por California. Agarró un vaso de agua y lo arrojó sobre mi cabeza, el líquido frío goteando por mi cara. Tienes 5 minutos para irte de mi casa, espetó, su voz venenosa. Laura aplaudió, sus ojos brillando de aprobación. David se unió, con un aplauso lento que hizo eco de su apoyo. La tía Susan no se movió, su silencio era ensordecedor. Me sequé la cara, mi pulso acelerado, pero mi determinación firme. Pensaron que me habían humillado, que me escabulliría. Estaban equivocados. Me sequé la cara, el agua goteando de mi cabello, pero mantuve la compostura. La habitación quedó en un silencio atónito mientras buscaba mi bolso y sacaba el grueso archivo. Veamos cómo se ve la verdad, dije con calma, golpeándolo sobre la mesa. La sonrisa triunfante de Chloe se desvaneció cuando vio la etiqueta. Lo abrí. Empezando por los registros médicos. Estos muestran que la confusión del abuelo Samuel alcanzó su punto máximo el día que firmó el Nuevo Testamento. Analgésicos fuertes, dosis de claridad omitidas justo después de que tú, Chloe, te hicieras cargo de sus citas. Los ojos de Chloe se abrieron como platos. Eso no es. La interrumpí, sacando la siguiente página. Y aquí está la grabadora de voz que le di. Escuchen esta entrada de 3 meses antes de su muerte. La reproduje. La voz del abuelo Samuel llenó la habitación. Chloe está presionando mucho sobre la tienda hoy. Dice que Isabella no se lo merece porque se fue. Pero las ideas de Isabella mantendrían este lugar vivo. La grabación terminó y vi cómo su rostro perdía todo color. Él sabía que estabas celosa. Incluso entonces. Eric se movió incómodo, su confianza resquebrajándose. Pasé a los correos electrónicos. Estos mensajes entre tú y Eric planean la venta antes de que el abuelo Samuel se fuera. Una vez que tengamos el control, lo vendemos para condominios y cubrimos los préstamos, escribiste. Sus deudas están todas aquí. Hipoteca atrasada, matrículas escolares, proyectos estancados. Laura jadeó, sus manos que aplaudían ahora estaban apretadas. David evitó mi mirada. La tía Susan finalmente habló, su voz baja. Yo sabía sobre las restricciones de visitantes. Chloe me pidió que la respaldara. Dijo que era para su descanso. Acepté para mantener la paz, pero vi los cambios. Chloe se hundió en su silla, su ira convirtiéndose en desesperación. Por favor, Isabella, podemos dividirlo 50/50. Quédate con la mitad de las ganancias o incluso la tienda si quieres. Estábamos ahogados en facturas, la casa, las escuelas de los niños. Su voz se quebró mientras suplicaba, con los ojos implorantes. Eric le puso una mano en el hombro, pero la retiró rápidamente. Yo no estuve involucrado en lo del testamento, dijo, en tono defensivo. Mi parte era solo el desarrollo después. Si hay problemas, es cosa suya. Miró su teléfono, ya pensando en su abogado. El cambio fue instantáneo. Su frente unido se desmoronó en autoprotección. Laura intentó intervenir. No sabíamos los detalles. Pero yo negué con la cabeza. Todos ustedes lo permitieron. David permaneció en silencio, su aprobación anterior desaparecida. La tía Susan parecía arrepentida pero no los defendió más. A medida que la evidencia se asentaba, las súplicas de Chloe se volvieron frenéticas. Una parte de mí se preguntó, ¿eran realmente tan culpables? ¿O estaba exagerando sus defectos para cimentar mi victoria? Romperemos los planes. Solo no lo hagas público. Cerré el archivo de golpe. Es demasiado tarde. El fiscal del distrito tiene copias. Esperen su llamada mañana. El fiscal del distrito actuó rápidamente después de que presenté la evidencia. En cuestión de semanas, entrevistaron a todos los involucrados y presentaron cargos contra Chloe por influencia indebida y aprovechamiento de un anciano vulnerable. El Tribunal de Sucesiones actuó con celeridad, invalidando el testamento modificado basándose en los registros médicos y las grabaciones.
Los deseos originales del abuelo Samuel prevalecieron. La cafetería era mía. Tomar las llaves fue agridulce. Mientras abría la puerta en Austin, el familiar aroma a granos recién molidos me golpeó como una ola de recuerdos. Las consecuencias para Chloe llegaron rápidamente. Aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio, obteniendo libertad condicional y servicio comunitario. Su firma de diseño de interiores la despidió de inmediato, citando preocupaciones éticas en su comunicado. Los clientes se retiraron, dejándola sin trabajo. Eric solicitó el divorcio días después de que se presentaran los cargos, alegando que no sabía nada sobre los cambios en el testamento. Su empresa de construcción enfrentó el escrutinio de los inversores, que se retiraron por el escándalo. La bancarrota siguió en cuestión de meses, y sus proyectos se paralizaron. Laura y David se retiraron de la vida pública. La unida comunidad de Austin se volvió fría una vez que se filtraron los detalles. Los vecinos que habían frecuentado la tienda susurraban sobre su papel en permitirlo. Perdieron invitaciones a reuniones y eventos de la iglesia, viviendo aislados en su casa suburbana. La tía Susan llamó una vez, admitiendo que su silencio había sido un error. Pero no respondí. Su complicidad dolía demasiado. Los bloqueé a todos. No más llamadas, no más correos electrónicos, no más lazos con esa toxicidad. Dolió al principio, pero la libertad superó el dolor. Con la tienda asegurada, dividí mi tiempo entre San Francisco y Austin. Primero, aseguré a los empleados que sus trabajos estaban a salvo. Muchos habían trabajado para el abuelo Samuel durante años, compartiendo historias de su amabilidad. Nos expandimos con mis ideas en línea, pedidos para recoger, clases comunitarias sobre técnicas de preparación de café. Los locales se unieron con una campaña para salvar la tienda, donando tiempo para renovaciones. Agregué un espacio de taller para sesiones gratuitas, enseñando a los niños sobre negocios como el abuelo Samuel me enseñó a mí. El lugar prosperó, mezclando tradición con toques modernos. Los clientes habituales se convirtieron en una especie de familia, pasando a charlar con un café. Una tarde, un cliente de toda la vida dijo, «Tu abuelo estaría orgulloso». Asentí, sintiendo su presencia en cada taza servida. Cortar lazos con mis parientes de sangre abrió las puertas a esta familia elegida, construida sobre el respeto y los valores compartidos. La lección fue dura. La verdadera familia no se define por la sangre. Son aquellos que te honran sin condiciones. Defender la justicia, incluso contra los tuyos, exige fuerza, pero trae claridad. La traición puede herir, pero elegirte a ti mismo te sana. Al final, encontré la paz no en la venganza, sino en preservar lo que importaba.